Bueno, lo cierto y verdad que el Evangelio de Juan es un evangelio que es impresionante porque es diferente a los demás evangelios. Impresionante también porque yo me convertí con el Evangelio de San Juan. Yo era un estudiante muy malo, yo no quería estudiar y lo que hacía es que me iba por ahí a conocer más a la gente. Y entonces mi padre me dijo: mira, Manuel, si tú no quieres trabajar, vas a tener que si tú no quieres estudiar, vas a tener que trabajar. Yo no quiero que tú estés en casa y en la calle, así que te mando a trabajar. Y la segunda noche que entré a trabajar, ya me dieron un folleto. Me dieron un folleto y un Evangelio de San Juan más tarde. Y cuando yo leía el Evangelio de San Juan, me liaba a mirar en la habitación. Tú me estás hablando a mí, tú me estás diciendo las cosas a mí. Era como si Dios me estuviera hablando, pero que yo no lo veía. Y era en las páginas que yo iba leyendo. Entonces, por eso digo que el Evangelio de San Juan es tan especial. Como toda la palabra de Dios es inspirada y útil para enseñar, para corregir, para instruir al hombre de Dios. Pero el Evangelio de San Juan le tengo un especial cariño. No sé si utilizar apunte o recitarlo de memoria, todas las cosas, porque son muchas cosas las que tengo que decir y tengo nada más que 30 minutos. Así que, como habéis leído, dice allí que era el siguiente día. El siguiente, no voy a encender esto. El siguiente día de cuando le mandaron a los fariseos, todo el Sanedrín, mandaron gente a preguntarle a Juan si Juan era el Mesías. Y Juan decía: yo no soy el Mesías. O Elías, o alguno de los profetas. Y decía Juan: yo no soy ninguno de esos. Entonces, ¿por qué bautiza? Si los judíos no tenemos que bautizarnos. Los judíos tenían tal concepto de sí que se creían que era parte del mundo, que eran completamente especiales. Ellos no se bautizaban porque eran hijos de Abraham. Y si eran hijos de Abraham, ya pertenecían al reino. ¿Entendéis lo que tenían en mente los judíos? Juan, ¿tú por qué bautizas? Bautizamos solo y exclusivamente a los que se convierten al judaísmo. Pero ¿tú por qué vas a bautizar a otros judíos? Y es que el pueblo de Dios, en este caso el pueblo judío, se había depravado tanto que no se conocía como la religión de Dios. Habían perdido completamente todo lo que Dios le había dicho, tanto su palabra, sus ordenanzas, sus estatutos, sus mandamientos, lo habían convertido todo en un puro teatro. Por lo tanto, tenían que dar fruto de que verdaderamente eran unas personas arrepentidas o circuncidados de corazón. Parece que me estoy yendo por otro lado. Pero es precisamente lo que hace el evangelista, relatarnos lo que Juan estaba haciendo. Y es precisamente preparar al pueblo de Dios para recibir a aquel que iba a ser el rey de los judíos, el Señor. Y por eso dice al día siguiente de esa visita de los fariseos, pues entonces se encuentra
allí Juan. Y entonces dice que vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan ha estado hablando de nuestro Señor Jesucristo como el Verbo, el Eterno. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, Él era la luz del mundo, aquella luz venía a este mundo, habitó entre nosotros. Entonces, esos diferentes nombres muestran precisamente la categoría o lo que era el que venía, el que él proclamaba, que era precisamente el Hijo de Dios. Y entonces dice: he aquí el Cordero, ya lo califica como Cordero. No sé lo que tendría en mente Juan el Bautista, porque él era hijo de un sacerdote, entonces conocía precisamente todo lo que se hacía en el templo. En el templo todos los días se sacrificaba un cordero por la mañana y otro cordero se sacrificaba por la tarde. Y se hacía para el perdón de los pecados. Pero es que también en las profecías, tanto Jeremías como Isaías mencionan al cordero, al siervo de Dios como cordero. Y dice: como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Pero es que también a lo largo de las escrituras se ve la imagen del cordero. La imagen del cordero sustituto por nosotros, como Abraham, que Dios le dijo: sacrifícame a tu hijo. Y fue allí al monte a sacrificarlo y el hijo le dice: padre, llevamos el fuego, llevamos la leña, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y dice Abraham: Dios proveerá. Y efectivamente le proveyó de un cordero cuando iba a matar a su hijo, porque él pensaba que aún de los muertos se lo volvería a traer. Entonces Dios le dijo: mira para atrás y verá un cordero. Y estaba un cordero enredado en una zarza. Le dice: Dios proveerá. Y es que Dios ha provisto precisamente por nuestros pecados. Y venía nuestro Señor Jesucristo como la provisión de Dios para que nuestros pecados fueran perdonados. Claro, le tenía que costar a Él el sacrificio. Y dice: este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Claro, Juan está hablando precisamente de la eternidad de nuestro Señor Jesucristo, de la eternidad del Hijo de Dios. Él estaba mucho antes de Juan y mucho antes que cualquiera de los profetas. Incluso el mundo fue creado precisamente por él. Y Juan dice que no le conocía. Dice: y yo no le conocía, mas para que se fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Dice Juan muy sinceramente: yo no le conocía. Juan conocía a Jesús. Sí que lo conocía, era pariente suyo. El ángel, cuando visitó a María, le dijo: y he aquí, tu parienta Elizabeth está embarazada de 6 meses, la que llamaban estéril, ha concebido y va a dar un niño. Y fue María rápidamente a la montaña a ver a su parienta Elizabeth, su prima o su parienta. Entonces, entre la familia: mira, tú has tenido un hijo porque Dios ha puesto su mano. Pero es que tú también has tenido un hijo porque Dios ha puesto su mano. Desde chico ellos se conocían de que habían venido por un milagro, porque Dios había hecho un milagro en cada una de ellas. Y era algo
precioso y estimado. Claro, conforme los niños iban creciendo, cada uno iba creciendo y yéndose para un lado. Entonces, por eso dice, yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Cuando Cristo fue a ser bautizado por Juan, en el Evangelio de Mateo, por ejemplo, dice que Juan cuando lo vio dice, tú vienes a mí para que yo te bautice y soy yo el que tiene que ser bautizado por ti. Entonces el Señor le dijo, deja ahora que cumplamos toda justicia. Muchas veces no se entienden esas palabras, pero precisamente la justicia de Dios es lo que revela lo que Dios quiere para siempre. Por ejemplo, Cristo venía precisamente a morir por nuestros pecados. Cristo se tenía que identificar con nosotros como hombre. Cristo se tenía que bautizar como los demás judíos se tenían que bautizar. Él no tenía pecado y no tenía que arrepentirse de ningún pecado, pero sí tenía que hacer lo mismo que cualquiera de los israelitas. Es más, el bautizarse le daba pie a Juan el Bautista de reconocerlo, porque el que me mandó a mí a bautizar me dijo, cuando lo bautice y veas que el Espíritu Santo viene y reposa sobre él, ese es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Entonces, para que se cumpla toda justicia, tenía que ser bautizado para revelarse Cristo a todo el pueblo. Como digo, es un estudio bastante extenso el que se saca de Juan. Yo no tengo tanto tiempo para dirigirme a ustedes con eso, pero espero que vayáis absorbiendo o asimilando estas lecciones que son tan importantes. Dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Nosotros no queríamos saber absolutamente nada de Dios. A mí me decían antes de darme el Evangelio de San Juan, me decía este pastor mío, panadero, me decía, Manuel, tú necesitas al Señor. Pero yo, ¿cómo voy a necesitar al Señor si yo sé del Señor más que usted? Yo estoy criado en un colegio de jesuitas, yo tengo esto, yo tengo lo otro. Me excusaba en eso. Pero qué verdad es que cuando uno se convierte, cuando uno viene a los pies del Señor, cuando uno viene a arrepentir al Señor, cuando el Señor le toca a uno el corazón con su Santo Espíritu, la cosa cambia de la noche a la mañana. En el sentido de que el Espíritu Santo te hace ver esa nueva vida que tú tienes, como dijo el Señor Jesucristo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Cuando el Espíritu viene a ti es cuando tú te das cuenta de que algo se está formando dentro de ti que tú no tienes ni idea. Juan va mencionando aquí al siguiente día. Se le iba a olvidar a Juan cuando conoció al Señor. Nunca en la vida. ¿Ustedes se acuerdan cuando se convirtieron? Porque es imposible olvidar esa obra de Dios en cada uno de nosotros, de sus hijos. Dice, sobre quien esté el Espíritu Santo, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego.
con el Espíritu Santo. Nosotros hemos conocido que ser ayudados por el Espíritu Santo para conocerle a Él. Pero es que también el Espíritu Santo nos da poder para vivir una vida que agrada a Dios. Él es poderoso. Como dice Pablo, el Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos, el cual está en vosotros, Él os ayudará en todo lo que tengáis que hacer. O como dice Segunda de Pedro, que nos ha hecho ser participantes de la naturaleza divina por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que reposa en nosotros es precisamente lo que nos capacita, lo que nos ayuda, lo que nos da fuerza para ser también testigos de Él. Vimos a Juan que desde el vientre de la madre fue sellado con el Espíritu Santo. La madre, cuando vio a María, se lo dijo: el niño que llevo dentro ha pegado un salto dentro de mí. Cuando la madre de mi Señor viene a visitarme. Algo que te deja completamente admirado de lo que el Señor hace. Y que la palabra de Dios es admirable precisamente por esa multitud de detalles que nos hacen creernos verdaderamente lo que somos. Que por la gracia de Dios somos hijos de Dios, somos hijos de ese reino. Tenemos uno al que le pertenecemos, que es precisamente nuestro Señor. Pero es que también el Espíritu Santo nos da poder. Nos da poder para poder vivir la vida cristiana. Él sabe de nosotros. Sabe de cada uno de nosotros. Y como dice el Salmo, se acuerda de que somos polvo. Si no fuera por el Espíritu Santo, ni yo podría estar aquí predicando su palabra, ni yo podría estar haciendo muchas cosas, o ni siquiera estaría permaneciendo todavía en la iglesia de Dios. Y es que es bueno el conocimiento de Dios, el conocer la palabra de Dios. Pero qué bueno es ir acompañada con poder. Yo puedo aprender mucho de la palabra de Dios, pero veo mis limitaciones, veo lo que yo soy. Señor, ayúdame. Y si no es por el Espíritu Santo de Dios, no tendría poder para hacer las cosas que Dios me manda en su palabra. Como digo, es interesantísimo por lo que viene. Pero dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El testimonio que da Juan precisamente de nuestro Señor Jesucristo es mostrarnos que Él era Hijo de Dios. Él no le conocía, como dice. Yo no le conocía. O más bien, yo le conocía, pero yo no sabía ciertamente lo que Él era. Y cuando Cristo subió de las aguas y vio al Espíritu Santo que bajaba sobre Él y permanecía, dice, yo no lo conocía. Yo lo que no sabía quién era que este es el Hijo de Dios. Ya no es mi primo ni mi pariente, sino que es completamente diferente. Este es verdaderamente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mi padre hacía los sacrificios en el templo, uno por la mañana y otro por la tarde, para cubrir el pecado del pueblo. Pero es que Cristo lo que hace con su sacrificio es que nos ha quitado, liberado de nuestra condenación, liberado de nuestro pecado. Cuando dice que tenemos vida eterna, no quiere decir que tendremos vida eterna, sino que la tenemos ya, que nosotros estamos completamente libres. Sigo en el tema este de el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos.
Esos dos discípulos eran Andrés y Juan, el evangelista Juan, que nunca él en su evangelio se menciona. Él no quiere mencionarse, y entonces él dice el discípulo amado, el que estaba con Andrés, o el discípulo a quien el Señor quería, o cosas así, pero nunca dice su nombre. Se sabe que era Juan precisamente por lo que él relata. Y como digo, no se le escapa ni un detalle de lo que fue aquella semana primera del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y estaban allí dos de sus discípulos. Los dos discípulos no estaban allí por casualidad. Como diría Agustín de Hipona, yo no buscaba a Dios cuando Dios ya me había encontrado. Al siguiente día, lo vio días anteriores, y al siguiente día vio a Jesús que andaba por allí y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O más bien en este versículo dice, el Cordero de Dios simplemente. Y es que a lo largo del Evangelio de San Juan nos vamos dando cuenta de que había necesidades en nuestro Señor Jesucristo, y esas necesidades eran para rescatar a una persona. Por ejemplo, la mujer samaritana dice, y le era necesario pasar por Samaria. A él no le era necesario pasar por Samaria. Él podía tirar a Galilea como hacían otros judíos, rodear la tierra de Samaria. Pero vemos que la necesidad del Señor es precisamente nuestra salvación. Es precisamente el que Él ha venido a salvarnos. ¿Se perderá alguno de los que Él ha venido a buscar? Podemos estar tranquilos, gozosos, seguros de que Él vino a salvarnos y lo llevará al fin. El que, como dice en Gálatas, en Filipenses, en el versículo 7 del capítulo 1, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el fin. Él nos busca, nos llama y nosotros acudimos. En este caso, utiliza a Juan, que era el precursor, y Juan dice, ¿hay aquí el Cordero de Dios? No. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Era lo que Juan estaba llamado a hacer, o Dios lo había enseñado para que él diera testimonio de aquel que venía a perdonar los pecados, de aquel que venía a rescatarnos, de aquel que venía a ser el Rey de Israel, aquel que iba a reunir las ovejas, a todas las ovejas que había en Israel y las que había fuera de Israel, el gran pastor de las ovejas, como menciona después más tarde. Entonces le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. A Juan le tenían un respeto tremendo. Juan no era cualquier persona en el pueblo de Israel. Hacía 400 años que no se escuchaba la palabra de Dios. Ellos estaban acostumbrados antes a escuchar a Jeremías, a Isaías, a todos los profetas. Por 400 años se quedó Dios con la palabra, sin palabra para su pueblo, precisamente porque su pueblo le había dado completamente la espalda a él. No hay cosa más mala que el Señor guarde silencio delante de nosotros. Qué necesidad tan grande se nos muestra en nuestro corazón de que Él nos hable, de que continuamente nos llame la atención por medio de algún versículo, que nos llame la atención por medio de un hermano. Necesitamos continuamente la advertencia de nuestro Dios. Y hacía 400 años
que Dios no hablaba con su pueblo. Y entonces fue por medio de Juan el Bautista que empezó a hablar. La gente lo sabía. La gente sabían que Juan era un profeta de Dios, le respetaba muchísimo. Tanto es así de que a lo largo en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, se encuentran apóstoles de Juan el Bautista, que Pablo les tiene que enseñar lo que es el bautismo con el Espíritu, porque Juan no había podido enseñarle a ellos eso. Enseñaba de que vendría uno, pero ellos no lo habían conocido, aquellos discípulos de Juan el Bautista de Hechos de los Apóstoles. El caso es que tanto es así de que Juan el Bautista, como dice el Señor, no hay otro más grande nacido de mujer que Juan el Bautista. Fijaros hasta dónde llegaba la categoría de Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista era precisamente un instrumento en las manos del Señor que nunca quiso resplandecer como que él era algo. Al contrario, él lo que hacía era dar testimonio de Jesucristo. Él sabía que él no era nada, que el que verdaderamente valía la pena era nuestro Señor Jesucristo, el que venía a hacer la obra de redención. Claro, los discípulos oyeron eso y lo que diga Juan tiene su peso en oro, por decirlo de alguna manera. Juan predicaba de una manera que podía echar a la gente fuera, pero como Juan era portavoz de la palabra de Dios, eso hacía mucha fuerza en las personas. Él llegaba a decirle: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? No vayáis a empezar a decir que sois hijos de Abraham, porque Dios puede levantar hijos a Abraham incluso de estas piedras. Fijaros con la autoridad que hablaba Juan el Bautista. Y es precisamente por eso que el pueblo sabía. Y los discípulos que estaban allí con Juan el Bautista, lo que Juan decía había que atenderlo, había que seguirlo. Entonces los discípulos le siguen, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? Es como si el Señor les dijera: ¿qué necesitáis de mí? ¿Queréis algo de mí? ¿Tenéis algo que yo... ¿Queréis algo que yo tenga o algo que yo pueda darles a ustedes? Y es significativo esto porque muchas veces nosotros no sabemos ni lo que nos conviene. Pero ya el Espíritu Santo hace la obra en nosotros de que llegamos a pedir como conviene. O sea, nosotros no lo sabemos, pero el Espíritu que mora en nosotros, ese sí sabe lo que nosotros verdaderamente necesitamos. Y Él nos ayuda en esa necesidad. Y ya estos discípulos estaban siendo de alguna manera guiados por el Espíritu a seguir al Maestro. ¿Dónde mora? Rabí, ¿dónde mora? La palabra esa de morar, perdona que yo hable muy andaluz, morar es menos, en griego, que es ¿dónde permanece? Y esa palabra es muy importante en el Evangelio de Juan, permanecer. Y es precisamente porque nosotros, como se ha dicho antes, sin Cristo no podemos hacer absolutamente nada. Si nosotros no permanecemos en Él, no tenemos posibilidad de ninguna clase. Y entonces esta palabra es muy importante en el Evangelio de San Juan porque se repite muchas veces y es permanecer. Y entonces los discípulos le dicen: ¿dónde permanece? Y el Señor le dice: ven y ve. Ven y ve. Esta palabra de ven y ve
también se repite mucho en Juan. Porque, ¿cómo predicamos el Evangelio nosotros? El Evangelio es tan sencillo como decirle a la persona: ven y ve, comprueba lo que te digo, examina lo que te he dicho, búscalo en su palabra, y así sucesivamente. Como os dije, a mí me predicaron el Evangelio este hombre François, y él traía de vez en cuando a un hijo que era más pesado que la más. Un hijo allí a enseñarle el oficio de panadero. Y venía de vez en cuando ese hijo, y ese hijo me decía: Manuel, ¿cuándo va a venir? ¿Va a ver? ¿Cuándo va a venir? ¿Va a ver? ¿Va a venir mañana? Sí, ya veré si voy mañana para la iglesia. Manuel, no viniste, va a venir, va a ver, va a venir, va a ver, va a venir. Así sucesivamente, hasta que el Espíritu Santo me tocó el corazón y decidí de ir un día por allí, por la iglesia. Yo nunca había ido a la iglesia evangélica, pero esa insistencia, fijaros lo sencillo que es predicar el Evangelio y la falta que le hace a la gente que le digamos: ven y ve, ven y comprueba, observa tú, examina tú, retén lo bueno de lo que allí se haga, pero ven y ve. Y es lo que le dice el Señor: vení y ve. Fueron y vieron donde moraba, y se quedaron con aquel día, porque era como la hora 10. Fueron y vieron donde moraba. Anda que se le iba a olvidar al apóstol Juan ese día. El primer día que iba a pasar con el Señor. Estaría viendo Juan al Señor cómo se levantaba, cómo se sentaba, y se pillaba los dientes cuando se levantaba, o si bebía agua. ¿Entendéis lo que quiero decir? Él llega a escribir su primera epístola y dice: lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo, eso es lo que le decimos a ustedes. El testimonio no es ni más ni menos que decir lo que el Señor ha hecho contigo, o lo que el Señor te ha dicho. Tan simple y llanamente como ven y ve. Porque sabemos que por nuestra argumentación, por nuestra verborrea, por lo que nosotros sabemos, vamos a hacer la obra de Dios. La obra de Dios solo y exclusivamente es de Él. Hay un sacrificio para quitar los pecados que solo lo pudo hacer Él. Y Él es el que convence, es el que llama, es el que trae, el que está buscándote, el que da la vuelta por ese sitio para llamar la atención, y así sucesivamente. No sé cuánto tiempo llevamos. Todavía falta, ¿no? Terminamos estos versículos. ¿Dónde mora? Y ellos, y les dijo: venid y ve. Fueron y vieron donde moraba. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Andrés era hermano de Pedro. Y entonces, lo primero que hace Andrés es hablarle a los de su familia. Si él había recibido algo bueno, se lo iba a guardar y no lo iba a confesar nunca, ¿no? Sino que tendría que decírselo. ¿Y quién mejor que su hermano, que su familia, como hice yo? Yo cuando me entregué al Señor, confesé mis pecados y era una nueva vida para mí. Mamá, mira que creí yo en el Señor, que tú crees desde chico, y tú eres hermano mayor de la hermandad sacramental de Cama, porque mi madre era muy católica. No, que yo he creído en el Señor.
en el Señor de la Biblia. Anda ya, loco, perdido, ¿tú te crees? Pero es lo que el verdadero cristiano hace cuando se convierte al Señor, anunciarle el Evangelio a su familia, a sus más cercanos, a sus amigos. Los primeros que te van a ver como un loco, como un trastornado, es precisamente tu familia, tus amigos del trabajo. Pero tú, si has sido llamado por el Señor, no tienes más remedio que decir lo que ha pasado en tu corazón. Y en este sentido, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y había seguido a Jesús. Hallando primero a su hermano Simón, le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Esas palabras eran demasiado grandes para un judío. No había judío todavía por allí que hubiera dicho: hemos hallado al Mesías. Y se le estaba diciendo a Andrés. Pedro se quedaría de piedra, que había hallado al Mesías. Dice, y le trajo a Jesús. Otra cosa que nos habla del testimonio, de traer. Podemos traer a los pies de Jesús de muchas maneras, enseñándole una porción de las Escrituras, entregando un folleto. Ahora en mi iglesia nos han traído 5.000 evangelios de San Juan para repartir. 5.000 evangelios de San Juan. Se repartirá Dios mediante, pero es precisamente por querer llevar a Cristo y para que ellos tengan a Cristo, el pueblo de Umbrete. Y le trajo a Jesús. Mirándolo Jesús. Significativo también estas palabras, porque a lo largo del Evangelio se encuentran muchas veces. Mirándolo Jesús, y es que Jesús conoce muy bien nuestro corazón. Nos conoce a nosotros porque, como dice el Salmo, mi embrión vieron tus ojos. Tú formaste todos mis huesos, todo mi ser, todo. Él nos conoce muy bien y cuando nos mira, le dice: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefa. No es lo que Dios ve en nosotros, sino lo que Dios va a hacer con nuestras vidas. Nosotros no somos nadie. Juan no era nadie. Sin embargo, no había otro mayor que Juan el Bautista. Pero es precisamente porque si nosotros hacemos conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que Él nos enseña, conforme a lo que nosotros vamos examinando de su palabra, nosotros le servimos. Somos un instrumento útil en sus manos. Y que traducido es Pedro. Lo voy a dejar ahí por amor a vosotros para no cansarlo. Si no, no me invitan otra vez, ¿verdad? Que el Señor bendiga y os ayude en todo esto. No sé si estorbará.